Si me olvido de ti, texto de Arthur Clarke, presentado y relatado por Ana María Barrera, Aldi Daniela Cortés, Erika Palencia y Carlos Enrique Rosales Palomeque. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie y el día de hoy, junto con mis compañeros, les queremos contar esta grandiosa historia de Si me olvido de ti. Recuerda que esta experiencia la disfrutarás más con tus audífonos puestos. Vamos a ello. Cuando Marvin tenía 10 años, su padre lo condujo por los largos y resonantes corredores que subían a través de administración y fuerza, hasta que al fin llegaron a los niveles superiores y se encontraron entre la vegetación de las tierras de labrantío, que crecía rápidamente. A Marvin le gustaba observar las grandes y esbeltas plantas que ascendían con impaciencia casi visible hacia la luz del sol que se filtraba a través de las cúpulas de plástico para salir a su encuentro. Flotaba en todas partes un olor a vida, despertando anhelos indecibles en su corazón. Ya no respiraba el aire seco y fresco de los niveles residenciales, donde solo percibía un débil olor a ozono. Quiso quedarse un rato allí, pero su padre no se lo permitió. Siguieron adelante hasta llegar a la entrada del observatorio, que Marvin nunca había visitado. Pero no se detuvieron, y el chico comprendió, con creciente excitación, que solo quedaba un objetivo. Por primera vez en su vida, saldría al exterior. En la gran cámara de servicio había una docena de vehículos de superficie, con anchos neumáticos y cabinas presurizadas. Sin duda estaban esperando a su padre, pues los condujeron inmediatamente al pequeño coche todoterreno que esperaba junto a la gran puerta de la cámara estanca. Tenso de expectación, Marvin se acomodó en la pequeña cabina mientras su padre ponía el motor en marcha y comprobaba los motores. Se abrió la puerta interior de la cámara y luego se cerró tras ellos. El muchacho oyó desvanecerse lentamente el zumbido de las grandes bombas de aire al bajar a cero la presión. Entonces se encendió la señal de vacío. Se abrió la puerta exterior y delante de Marvin se extendió un terreno en el que nunca había estado. Lo había visto en fotografías, desde luego, y lo había observado 100 veces en las pantallas de televisión, pero ahora estaba todo a su alrededor, ardiente bajo los fuertes rayos del sol que se deslizaba despacio en un cielo negro como el azabache. Miró hacia el oeste, resguardándose de aquella luz cegadora, y allí estaban las estrellas, como le habían dicho, y él no había creído del todo. Las contempló durante mucho rato, maravillándose de que algo pudiese ser tan brillante y al mismo tiempo tan pequeño. Eran unos puntos de luz intensa y fija, y de pronto recordó unos versos que había leído una vez en uno de los libros de su padre. Centellea, centellea, estrellita. Siempre me pregunto qué serás. Bueno, él sabía lo que eran las estrellas, la persona que se había planteado, y aquella pregunta debía de ser muy tonta. ¿Y qué quería decir con centellea? Se podía ver inmediatamente que todas las estrellas brillaban con la misma luz fija, no centelleante. Entonces se desentendió del problema y dirigió su atención al paisaje que lo rodeaba. Estaban rodando en una llanura a casi 150 kilómetros por hora. Los huesos neumáticos levantaban nebulosa de polvo detrás de ellos. No había señales de la colonia. En los pocos minutos en el que él había estado mirando las estrellas, las cúpulas y las torres de rayos se habían ocultado detrás del horizonte. Sin embargo, había otros indicios de la presencia del hombre, pues a esto de 1 kilómetro delante de ellos pudo ver una estructura de formas curiosas arracimadas alrededor de la boca de una mina. De vez en cuando sale una nube de vapor de una chimenea baja y se dispersa al momento. Dejaron la mina atrás en un instante. Paré conducir con una habilidad desenfrenada, como si se tratase de escapar de algo. Era extraño que la mente de un niño combatiese semejante idea. En pocos minutos llegaron al borde de la meseta en la que había sido construida la colonia.
El suelo descendía bruscamente a sus pies, en una vertiente vertiginosa cuyos trechos más bajos se perdían en la sombra. Al frente, hasta donde podía alcanzar la vista, había un heterogéneo desierto de cráteres, cadenas montañosas y quebradas. Las crestas de las montañas, al recibir la luz del sol, próximo al ocaso, ardían como islas de fuego en un mar de oscuridad, y, sobre ellos, las estrellas seguían brillando como antes. No podían seguir adelante, pero sí que podían. Marvin cerró los puños al pasar el coche sobre el borde de la pendiente e iniciar el largo descenso. Entonces vio el rastro casi invisible en la falda de la montaña y se tranquilizó un poco. Por lo visto, otros hombres habían pasado antes por allí. De pronto se hizo de noche, cuando cruzaron la línea de sombra y el sol se ocultó detrás de la meseta. Se encendieron los faros gemelos proyectando franjas blanco-azuladas en la piedra que tenían delante, de manera que apenas era necesario reducir la velocidad. Durante horas rodaron a través de valles y más allá de los pies de montañas, cuyos picos parecían tocar las estrellas y a veces salían momentáneamente a la luz del sol al subir a tierras más altas. A la derecha se extendía una llanura rugosa y polvorienta, y a la izquierda, con sus murallas y terrazas, elevándose kilómetro tras kilómetro en el cielo, había una cadena de montañas que se desparramaba a lo lejos, hasta que sus picachos se perdían de vista detrás del borde del mundo. No habían señales de que el hombre hubiese explorado este terreno, pero en una ocasión pasaron por delante del esqueleto de un coche que se había estrellado y a su lado había una lápida rematada por una cruz de metal. A Marvin le pareció que las montañas se extendían hasta el infinito, pero al final, muchas horas más tarde, la cordillera terminó en una imponente y escarpada punta de tierra que se elevaba en una fuerte pendiente desde un racimo de pequeñas colinas, cuando encendían un valle profundo que escribía un gran arco hacia el otro lado de las montañas. Marvin se dio cuenta que poco a poco de que algo muy extraño sucedía en la tierra que tenían adelante. El sol estaba ahora detrás de los montes a la derecha. El valle que tenía adelante hubiese debido estar envuelto en una oscuridad total. Sin embargo, estaba inundado por una irradiación blanca y fría que pasaba por encima de los riscos bajo los cuales circulaban. Entonces se encontraron de pronto en un campo abierto, y la fuente de aquella luz apareció ante ellos en todo su esplendor. Una vez parados los motores, reinó un silencio total en la cabina. El único sonido era el débil susurro de la alimentación de oxígeno y alguna crepitación metálica ocasional. Al irradiar calor las paredes exteriores del vehículo, no llegaba ningún calor desde la gran media luna de plata que flotaba baja sobre el lejano horizonte e inundaba este terreno de una luz perlina. Brillaba tanto que pasaron varios minutos antes de que Marvin pudiese aceptar su desafío y mirarla fijamente, pero al fin pudo discernir siluetas de continentes, la brumosa frontera de la atmósfera y las blancas islas de nubes. E incluso a tanta distancia pudo percibir el resplandor del sol sobre el hielo polar. Era un bello espectáculo que conmovió a través del abismo del espacio. Allí, en aquella media luna, estaban todas las maravillas que nunca había conocido, los matices de los cielos al ponerse el sol, el gemido del mar sobre las costas pedregosas, el repiqueteo de la lluvia, la pausada bendición de la nieve. Estas y otras mil cosas hubiesen debido ser su legítima herencia, pero solo las conocía por los libros y los relatos antiguos, y esta idea le producía la angustia del exilio. ¿Por qué no podían volver allá? ¿Por qué? Parecía todo tan tranquilo debajo de aquellas nubes en movimiento. Entonces, con los ojos ya no cegados por el esplendor, vio que la parte del disco que hubiese debido estar a oscuras brillaba débilmente con una fosforescencia maligna y recordó. Estaba contemplando la pira funeraria de un mundo, la secuencia radiactiva de Armagedón. A través de casi medio millón de kilómetros de espacio, todavía era visible el resplendor de los átomos moribundos, perenne recordatorio de un pasado ruinoso. Transcurrían, transcurrían siglos antes de que aquel resplandor letal se extinguiese en las piedras y la vida pudiese volver a llenar aquel mundo vacío y silencioso. Y ahora padre empezó a hablar contando a Marvin
La historia que hasta este momento no había significado para él más que los cuentos de hadas escuchados en su infancia. Había muchas cosas que no podía entender. Le era imposible imaginarse el esplendoroso y multicolor estilo de vida en el planeta que nunca había visto. Tampoco podía comprender las fuerzas que lo habían destruido, al fin, dejando a la colonia como único superviviente gracias a su aislamiento. Pero podía combatir la angustia de los días últimos, cuando la colonia se había convencido al fin de que nunca volverían a llegar naves abastecedoras entre las estrellas, trayendo regalos desde casa, una a una. Las emisoras de radio habían dejado de llamar, se habían ido extinguiendo en el globo de una penumbra, y ellos habían quedado finalmente solos, más solos de lo que nunca habían estado. El hombre, con el futuro de la raza en sus manos. Así comprendió Marvin al fin el objeto de esta peregrinación. Nunca caminaría por la orilla de los ríos de aquel mundo perdido y legendario, ni oiría retumbar el trueno sobre los montes suavemente redondeados. Sin embargo, un día, cuando los hijos de sus hijos volvieran allí para reclamar su herencia, el viento y la lluvia limpiarían los venenos de las tierras quemadas y los llevarían al mar, en cuyas profundidades perderían su poder hasta que no pudiesen perjudicar a los seres vivientes. Las grandes naves que estaban todavía esperando aquí, en las silenciosas y polvorientas llanuras, se llevarían de nuevo en el espacio y porían rumbo a casa. Este era el sueño, y Marvin, con un súbito destello de perspicacia, supo que un día lo transmitiría a su propio hijo aquí, en este mismo lugar, con las montañas a su espalda y recibiendo en su semblante aquella luz de plata de los cielos. No miró atrás al empezar el viaje de regreso a casa. No podía soportar la angustia de ver el frío esplendor de la tierra media luna extinguiéndose en las peñas que la rodeaban, mientras iba a reunirse con su pueblo en el largo exilio. Fin. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia. El día de hoy, un pequeño relato, pero quizá mañana, un gran libro. Gracias por su atención, que tengan un buen día y sigan disfrutando de todas las maneras de leer.